¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast. Vamos a continuar con las preguntas de investigación. Este es un tema también muy relevante como lo han sido los anteriores, puesto que ya de aquí se brinca o se comienza con el trabajo propiamente de campo en la recolección de datos. Hemos llegado ahora a la parte final de esta segunda etapa del método de estudio de caso, en donde te voy a sintetizar lo concerniente a las preguntas de investigación. Las preguntas tienen una especial relevancia dentro de la investigación defensiva. La información metodológica existente en torno a esto de las preguntas de investigación es abundante, es abrumadora. Y no fue sencillo encontrar información concreta para encontrar los atributos de una pregunta de investigación. Pero entre tanto en tanto, ubiqué información interesante que ahora te comparto. Desde episodios pasados se venía adelantando que existen preguntas base. Esta la sabe cualquier abogado, cualquier fiscal, cualquier juez, cualquier policía de investigación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Es decir, ¿dónde pasó el hecho? ¿Cómo pasó? ¿Quién intervino? ¿Qué instrumentos traía? ¿Qué lugar era? ¿Qué hora era? Etcétera, etcétera. Estas son preguntas básicas para iniciar el análisis de cualquier hecho. Iniciar el análisis de cualquier hecho, déjalo recalco. Sin embargo, una vez que se han analizado el hecho, triangulado los datos, así como identificado el marco referencial, podremos plantear preguntas de investigación más específicas y un tanto más atinadas para recolectar datos. En este episodio, lo que importa es la estructura de esas preguntas. Cómo estructurar ahí sintácticamente la pregunta, heurísticamente la pregunta, para tratar de cumplir con las exigencias metodológicas y teóricas propias de una sistematización profesional y de un método, y también a nivel legal normativo con una defensa técnica, porque necesitamos sabernos preguntar. Para poder identificar las técnicas e instrumentos de recolección de datos, también necesitamos de estas preguntas. El contenido así propio de cada pregunta va a depender del caso de estudio, ¿sí? La estructura es igual para cualquier caso. Ya el contenido, los objetos, las acciones, los límites, nos los va a dar el propio caso. La estructura de la pregunta que se sigue de guía en este método es la propuesta por el Dr. Javier Vargas Beal. Él es docente investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Zapopan, Jalisco, México, y tiene un libro llamado ¿Cómo hacer una investigación cualitativa? Y además cuenta, y esto es algo interesante, con un video en YouTube explicativo de diversos temas de su libro, entre ellos esto de la pregunta de investigación. La estructura de la pregunta de investigación que propone Vargas Beal es sencilla de comprender, generalizable y, porque ya la puse a prueba, útil dentro del campo de la abogacía. Vargas Beal propone lo que nombra estructura heurística de la pregunta de investigación, y para ello señala que primero debemos identificar el objeto de estudio. Es decir, si nos preguntamos algo acerca de un objeto empírico conceptual, pues de ello depende el lugar donde se habrá de buscar. Pues si es un objeto empírico, habremos de acudir a la realidad. Si es un objeto conceptual, habremos de acudir a lo teórico. Entonces, según nuestra unidad de análisis, aquí ya en lo jurídico, en el método de estudio de caso, según nuestra unidad de análisis, según los hechos y según la información que nos haya aportado el marco referencial, podremos identificar el o los objetos de estudio. Generalmente vas a encontrarte que vas a tener que estructurar preguntas sobre un objeto empírico, otras sobre un objeto conceptual y otras que son ya un poco más complejas y que que te toman a uno como abogado un poco más de trabajo investigarlas. Son las que mezclan o contienen objetos empíricos y objetos conceptuales. Esto, te soy honesto, sí vuelve un poco compleja, pero ya cuando empiezas a obtener información y resultados es bastante interesante.
La estructura, volviendo a lo propuesto por Vargas Bill, la estructura de la pregunta de investigación que él propone es la siguiente. Escucha con atención. Cuestión o naturaleza de la pregunta, más verbo, más objeto de estudio conceptual o empírico, más límites. Repito. Cuestión o naturaleza de la pregunta, más verbo, más objeto de estudio conceptual o empírico, más límites. La cuestión es el qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, para qué, en qué, etc. Esto es la base de cualquier pregunta. Conocimiento muy básico. Toda pregunta empieza con alguna de estas cuestiones, de estas palabras que nos indican un cuestionamiento. El verbo, nos dice Vargas Bill, es la acción, es decir, lo que sucede en la realidad, tanto empírica o teórica, y es a donde la pregunta va dirigida. El objeto, obviamente, de estudio, que puede ser empírico conceptual. El límite es la delimitación de la investigación a cierta institución, lugar o incluso persona. Esto es lo que dice Vargas Bill. Yo te lo explayo explicando que el límite, pues, para que una pregunta no sea generalísima de todos los lugares, las instituciones o todas las personas, para que no sea así de grande y general, se delimita. Se reduce ese ámbito a indagar, sea persona, lugar o institución. Bajados estas ideas, estos conceptos aquí a un caso de estudio, te comparto lo siguiente. Hace un tiempo fui defensor en un caso de el delito, la calificación jurídica era violación equiparada agravada, víctima era una menor de edad. Analizando el hecho, analizando y triangulando datos, por supuesto analizando el tipo penal, desarrollando la teoría del tipo penal, la unidad de análisis, identificándola, se pudo extraer ese marco referencial y ya, bueno, el estudio general del caso desde la óptica del fiscal y luego plantear la propia. Y aquí en el planteamiento de la defensa, para la estructura de las preguntas, se tomó de base la información que contenía la denuncia, la comparecencia de la víctima, un dictamen psicológico y también la información que se obtuvo en privado con el imputado. De esto surgieron varias preguntas. Fueron muchas preguntas. Aquí nada más te voy a presentar unas para efectos ilustrativos. Una de ellas es: ¿cómo se condujo la perito de la fiscalía a realizar el dictamen a la víctima? ¿Qué tipo de metodología empleó en su dictamen de psicología la perito de la fiscalía? Sobre la información que había arrojado las características de la víctima, se plantearon estas preguntas. ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra la víctima? No olvides que era menor de edad. ¿En qué influye la etapa de desarrollo de la víctima al llevar a cabo un dictamen en psicología? ¿En qué condiciones ambientales la víctima puede expresar espontáneamente su padecimiento dentro de una intervención psicológica? Bueno, es posible que estés analizando el contenido, ¿no? Por la utilidad que pueda dar en algún caso, pero ahorita te pido que te enfoques en la estructura metodológica de la pregunta. Por ejemplo, en la primera, ¿cómo se condujo la perito de la fiscalía al realizar el dictamen a la víctima? Aquí el cómo es la cuestión. Condujo es el verbo. La perito de la fiscalía es el objeto empírico. El dictamen es el objeto conceptual y la víctima es el límite.
cómo se condujo la perito de la fiscalía al realizar el dictamen a la menor. ¿Sí? Aquí pues obvio hay que conocer el trabajo de un perito. Por ser un objeto empírico hay que conocer su trabajo, las formas de aplicación de diversas técnicas, métodos, el objeto conceptual que es el dictamen, conocer por ejemplo la estructura mayormente aceptada o algunas propuestas. Y esto es un tema bien complejo porque no hay un consenso, pero conocer, ¿no?, el dictamen, qué es, cómo se define, qué utilidad tiene, etcétera, etcétera. Y bueno, el límite que es la víctima, esa realización de ese dictamen pues no fue a todos, ¿no?, sino fue a la víctima concreta del caso. Ahí está la delimitación de esta pregunta y en consecuencia de la investigación que se iba a realizar. Y así puedes analizar las otras preguntas y tratar de identificar la cuestión, ¿sí?, el objeto empírico, el objeto conceptual. Por ejemplo, en la pregunta, ¿en qué etapa de desarrollo se encuentra la víctima? ¿En qué? Es la cuestión. Etapa de desarrollo es el objeto conceptual. Se encuentra es el verbo. Y la menor es el límite ahí de esta pregunta. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es el mismo ejercicio con absolutamente todas las preguntas que tengan relación con el caso para poder saber qué se va a investigar, qué actos de investigación realizar, entre otras muchas cosas que se verán más adelante. Bueno, una vez planteadas esas preguntas, asesorado por un perito en psicología, me aboqué a aplicar la técnica de la entrevista semiestructurada, que contenía preguntas abiertas y cerradas, y obviamente ninguna sugestiva, a la madre de la víctima, ¿sí? Esto eran preguntas dirigidas a extraer información de cómo es que observó que la perito hacía su trabajo al momento de dictaminar a la víctima, porque bueno, no se te olvide que se triangularon datos como la denuncia, el dictamen, la comparecencia de la menor, y pues según se desprendía, la madre estaba presente cuando la perito estaba haciendo su trabajo. Por ello es que se trató de extraer esta información con una entrevista semiestructurada y de ahí se obtuvo la forma en que obtuvo la información y cómo es que se condujo tanto ética como en la aplicación de técnicas y métodos correspondientes la perito. Bueno, el testigo no narró ni nombró la aplicación de las técnicas concretas de la perito porque obviamente no tenía conocimientos técnicos en la materia, pero de su narrativa se desprendieron sus acciones, las cuales, una vez que se sometió a análisis esos datos informativos que dio la testigo, se pudo deducir la técnica misma que se trianguló con el dictamen que emitió, ¿sí?, para ver si correspondía en su aplicación empírica a aquella técnica. Ya después el perito de defensa que se tenía informó sobre si hubo o no una correcta aplicación de métodos y técnicas, las condiciones ambientales en las que fue intervenida la víctima, su etapa de desarrollo, entre otras cosas. Es decir, se logró dar respuesta a varias de esas preguntas y con base en esa información se plantearon ya las respectivas proposiciones fácticas. Por ejemplo, una de ellas fue que el planteamiento realizado por la fiscal al perito para la realización del dictamen no cumple con los requisitos de un planteamiento científico. Otra proposición que se pudo plantear, entre muchas otras, fue que el perito de la fiscalía, derivado de la incorrecta aplicación de técnicas, soslayó la libertad y espontaneidad de la víctima de dar información, pues fue conducida para ello. Y esta era una de las proposiciones fácticas más fuertes que se tenían para desacreditar aquel dictamen. Pero para llegar a esta proposición, ahí está el camino que se siguió. Demostrable, replicable y tratando de reducir entonces esos sesgos, esa cuestión subjetiva, tratando de mantener la objetividad y la sistematicidad y no dejarnos así guiar simplemente por la experiencia. En consecuencia, esto es un ejemplo, estimo
quede ilustrado este aspecto de la pregunta de investigación. Espero te esté siendo de utilidad toda esta información, esta estructura heurística de la pregunta, muy útil. Sí, muy útil. Te voy a dejar el enlace aquí en la descripción para que puedas checar el video del Dr. Bill, donde explica ya con diapositivas y otras cuestiones esto de la naturaleza heurística. Y bueno, ya tienes una herramienta teórica más para tus defensas, para incluso preguntarte cualquier cosa, ¿verdad? En consecuencia, nos escuchamos en el siguiente episodio. Te deseo excelente fin o inicio de semana, según me estés escuchando. Compártelo al conocido, al estudiante, a quien quieras. Y bueno, te invito a que respondas las preguntas que van en la descripción del podcast. Y igualmente, pues deja tus comentarios. Hasta luego.